Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 31 de enero de 2025. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre DeepSeek y en la sección educativa vamos a hablar sobre la paradoja de Jevons. Fue una semana con resultados mixtos donde el Dow Jones logró una pequeña ganancia de 0.3%, pero el Standard & Poor's 500 perdió 1% y el Nasdaq fue el más golpeado cayendo 1.9%. Arrancamos la semana pasada con la noticia de que DeepSeek, una pequeña empresa china, lanzó un muy poderoso chatbot similar a ChatGPT, pero afirma que lo hizo con muy poco presupuesto y con chips de generaciones anteriores. Esta noticia provocó una fuerte caída en las acciones de empresas tecnológicas. Las más golpeadas fueron las acciones de Nvidia, que perdieron 17%. Esto representa una pérdida de casi $600 mil millones en un solo día. Es la pérdida más grande en la historia de Estados Unidos. Han habido caídas más grandes en porcentaje, pero debido al gran tamaño de Nvidia, la pérdida en valor de mercado es la más grande de la historia. Ahora, esto tampoco es nuevo para Nvidia, ya que la segunda caída más grande de la historia también la tuvo Nvidia en 2020. Pero no fue solo Nvidia la que cayó. Otras empresas desarrolladoras de chips como AMD, Broadcom y Marvell, y empresas que desarrollan aplicaciones como Microsoft y Meta, también cayeron de manera importante. Además, empresas que de forma indirecta se benefician con la inteligencia artificial, como las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, sufrieron fuertes pérdidas. En la siguiente sección vamos a hablar más a detalle de este tema, pero en resumen, las acciones cayeron porque se teme que las empresas estadounidenses están gastando demasiado dinero en infraestructura, cuando, según DeepSeek, se pueden lograr los mismos resultados con inversiones mucho menores. El resto de la semana, la bolsa recuperó buena parte del terreno perdido gracias a información macroeconómica positiva y un buen balance en cuanto a reportes trimestrales. Se reportó que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció a un ritmo de 2.3% durante el último trimestre del año pasado. Esto es ligeramente menor a lo esperado por los analistas, pero sigue siendo un crecimiento muy saludable para una economía de ese tamaño. También se realizó la primera reunión de la Fed y, como era ampliamente esperado, decidieron mantener las tasas de interés sin cambios. Argumentaron que una economía sólida y un mercado laboral muy robusto les permite ser más pacientes y esperar a que la inflación se acerque aún más a su objetivo del 2%. Actualmente ronda el 2.8%. Esta decisión, como era de esperarse, provocó fuertes críticas por parte del presidente Trump. Pero Jerome Powell, presidente de la Fed, se mostró tranquilo y confiado con sus decisiones, además de mencionar que las decisiones de la Fed deben de seguir tomándose según datos económicos y no por cuestiones políticas. En temas microeconómicos tuvimos muchos reportes trimestrales relevantes, empezando por 4 de las 7 magníficas. Meta fue la mejor de todas, mostrando un crecimiento de más del 50% en sus utilidades y logrando máximos históricos en el precio de sus acciones. Apple también reportó mejor de lo esperado, aunque las ventas de iPhone sufrieron una caída, pero las ventas de computadoras y iPads lo compensaron, además de que tuvieron un incremento sustancial en sus ingresos por aplicaciones. Por otro lado, Microsoft decepcionó debido a que Azure, su servicio de computación en la nube, desaceleró su crecimiento. Tesla, de igual forma, se quedó corto de las expectativas con un crecimiento en sus utilidades de apenas 3%. Sin embargo, como suele ocurrir, las promesas de Elon Musk entusiasmaron a los inversionistas y las acciones terminaron reaccionando de forma positiva. Musk anunció que probablemente este año los robotaxis de Tesla empiecen a operar en Texas. También se mostró muy optimista sobre el futuro de sus robots humanoides Optimus. En otras áreas de la tecnología, ServiceNow reportó mucho mejor de lo esperado, pero sus acciones se desplomaron más de 10%, debido a que su pronóstico para este año decepcionó. Se mostraron preocupados sobre una posible reducción en sus ventas al gobierno de Estados Unidos. IBM y SAP también reportaron mejor de lo esperado, pero Boeing sigue teniendo muchos problemas y mostró una pérdida mayor a la esperada, aunque
Kelly Ortberg, su recién nombrado director general, se mostró optimista y en su conferencia de prensa comentó que dejarán de tener pérdidas este año. Visa y Mastercard ambas reportaron mejor de lo esperado, creciendo sus utilidades en más de 10%. También se anunció que Visa será el primer socio financiero de X, la plataforma que antes se llamaba Twitter. Elon Musk está planeando que X pueda servir como una plataforma de pagos y servicios bancarios. Fuera del área de la tecnología, el mejor reporte fue el de Brinker International, la empresa operadora de restaurantes, dueña de Chili's y Maggiano's. Brinker mostró un incremento en sus utilidades de 183%, muy por arriba de lo esperado. Starbucks también sorprendió con su reporte, además de que los inversionistas se mostraron optimistas con los esfuerzos que su nuevo director general está haciendo para arreglar los múltiples problemas en Starbucks. En general, el balance de los reportes fue muy positivo. Esto, junto con las buenas noticias en temas macroeconómicos, había llevado a la bolsa a recuperar prácticamente todo lo que se había perdido el lunes después del anuncio del nuevo software de DeepSeek. Pero el viernes por la tarde, las acciones dieron un giro y terminaron con pérdidas, después de que el presidente Donald Trump anunció que mantenía su decisión de imponer aranceles del 25% a México y Canadá y 10% a China. El mercado no vio con buenos ojos esta decisión y aunque no sabemos los efectos reales que tendrán los aranceles, se espera que por lo menos a corto plazo provoquen un incremento en el precio de muchos productos. Aunque los aranceles ya entraron en vigor, se espera que empiecen a ser aplicados el martes. Esta semana arranca febrero y como cada inicio de mes tendremos mucha información relevante relacionada al mercado laboral. Además de que será una de las semanas más intensas en cuanto a reportes trimestrales. Reportará cerca del 25% de las empresas dentro del Standard & Poor's 500. Entre los reportes más destacados de la semana estarán los de Alphabet, Amazon, Palantir, AMD, Spotify, PayPal, Uber, Tyson Foods, PepsiCo, Chipotle Mexican Grill, Mondelez, Amgen, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Bristol Myers, Ferrari y Disney. DeepSeek es una empresa china de inteligencia artificial que se dedica al desarrollo de Large Language Models, lo que podría traducirse como modelos de lenguaje de gran tamaño. Estos programas son un tipo de inteligencia artificial diseñada para procesar y generar texto de manera avanzada. En pocas palabras, hace lo mismo que OpenAI. La semana pasada, DeepSeek lanzó un robot conversacional de texto basado en inteligencia artificial generativa, similar a ChatGPT, que sorprendió al mundo. La aplicación de DeepSeek se convirtió en la aplicación más descargada, justo superando a ChatGPT. Lo que más sorprendió del lanzamiento es que la empresa china afirma que logró el desarrollo de su programa sin utilizar los chips de última generación, debido a las restricciones que hay a las importaciones de estos dispositivos al país asiático. Además de que, según dicen, logró hacerlo a una pequeña fracción del costo comparado con otras aplicaciones similares desarrolladas en Estados Unidos. Según DeepSeek, únicamente invirtieron $6 millones. Eso sería solo el 10% de lo que han costado otros programas en Estados Unidos. Este anuncio provocó un desplome en las acciones de empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial. Las más golpeadas fueron las de Nvidia, que cayeron 17%. Otras empresas desarrolladoras de chips como Broadcom, Marvell y AMD también sufrieron pérdidas considerables. Algunos desarrolladores de aplicaciones como Microsoft, Meta y Alphabet de igual forma se vieron afectadas, aunque algunas como Salesforce y Oracle se salvaron. Las afirmaciones de DeepSeek pusieron a temblar a los inversionistas debido a que causó preocupación de que las empresas estadounidenses estén gastando demasiado dinero en infraestructura que podría no ser necesaria. Recordemos que el principal proveedor de chips de alto desempeño para inteligencia artificial es Nvidia, y como suele pasar en este tipo de noticias, es que los inversionistas prefieren vender primero y hacer preguntas después para eliminar cualquier posible riesgo futuro. El miedo es que las gigantes de la tecnología, las que están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura, dejen de hacerlo o pongan una pausa en lo que buscan la forma de aprovechar de mejor manera los recursos que ya tienen y replicar el éxito que tuvo DeepSeek. Otra preocupación es que el gobierno de Estados Unidos imponga mayores restricciones a las exportaciones de chips de alto desempeño, lo que podría restringir las ventas de empresas como Nvidia.
Hay aún muchas incógnitas acerca del programa de DeepSeek. Una de las principales es el tema de la seguridad cibernética. Para empezar, la empresa almacena muchísima información sobre los usuarios, lo que no es nuevo. Muchas empresas estadounidenses también lo hacen. Pero a muchos les preocupa que esta información esté en manos de una entidad china, debido al control que el gobierno de ese país suele tener sobre las empresas privadas. Otra incógnita es la infraestructura que realmente usaron para crear su programa. Muchos expertos afirman que DeepSeek no está diciendo la verdad y que en realidad invirtieron mucho más y tienen muchos más chips de los que dicen. En cualquier caso, yo no creo que esto tenga un impacto grande en la inversión que empresas y gobiernos están realizando en chips de alto desempeño. El director de Microsoft, Satya Nadella, lo explicó de una manera excelente usando una paradoja conocida como la paradoja de Jevons. Nadella publicó en sus redes sociales lo siguiente. La paradoja de Jevons ataca de nuevo. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más eficiente y accesible, veremos cómo su uso se dispara, convirtiéndola en una mercancía de la que simplemente no podremos tener suficiente. En pocas palabras, Nadella afirma que con el tiempo saldrán formas más eficientes de desarrollar inteligencia artificial, pero esto no desacelerará su desarrollo, al contrario, tiene el potencial de acelerarlo. Como platicamos en la sección anterior, Satya Nadella, director general de Microsoft, aludió a una paradoja conocida como la paradoja de Jevons para explicar lo que puede pasar con el uso de la inteligencia artificial. Yo honestamente nunca la había escuchado y me pareció muy interesante conocer más sobre esta paradoja. Resulta que en 1856, un economista inglés llamado William Stanley Jevons observó que el consumo de carbón se disparó después de que James Watt inventó la máquina de vapor. Esta máquina mejoró significativamente la eficiencia de máquinas anteriores. Las innovaciones de Watt hicieron que el carbón fuera una fuente de energía más rentable, lo que llevó al aumento del uso de la máquina de vapor. Esto, a su vez, incrementó el consumo total de carbón, aun cuando la cantidad de carbón requerida para cada aplicación específica disminuyó. Jevons argumentó que las mejoras en la eficiencia del combustible tienden a aumentar su uso. Comentó que es una confusión común de ideas suponer que el uso más eficiente de un combustible equivale a una disminución en su consumo, cuando la realidad es exactamente lo contrario. En aquella época, muchos en Gran Bretaña estaban preocupados por el rápido agotamiento de las reservas de carbón. Pero algunos expertos opinaban que la mejora tecnológica haría más eficiente a las máquinas y por lo tanto reduciría el consumo de carbón. Pero Jevons argumentó que esta visión era incorrecta, ya que las mejoras en la eficiencia tenderían a incrementar el uso del carbón. Por lo tanto, el avance tecnológico aceleraría el ritmo al que se agotarían los depósitos de carbón en Inglaterra y por lo tanto no sería una solución al problema. Este fenómeno no se limita al carbón y a la revolución industrial. A lo largo de la historia, se ha observado en diversas áreas y tecnologías. Por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética en los hogares, el desarrollo de focos LED de bajo consumo y el aumento de la eficiencia de los electrodomésticos, como los refrigeradores, ha reducido significativamente la cantidad de electricidad necesaria que cada dispositivo consume. Sin embargo, en muchos casos, en lugar de disminuir el consumo total de electricidad, las personas han optado por iluminar más espacios, mantener las luces encendidas por más tiempo o instalar más dispositivos electrónicos, lo que ha llevado a un aumento en el consumo energético global. La paradoja de Jevons también se ha manifestado en el consumo de datos en Internet. La mejora en la eficiencia de las redes y el desarrollo de tecnologías de compresión de datos ha reducido el costo de transmisión de información. En teoría, esto debería haber llevado a un uso más moderado del ancho de banda. Sin embargo, lo que ha ocurrido es lo contrario. La accesibilidad y velocidad han fomentado un uso exponencial de plataformas de streaming, redes sociales, videollamadas y contenido en alta definición, incrementando el tráfico global de datos. Estos ejemplos muestran cómo las mejoras en eficiencia pueden llevar a un mayor consumo en lugar de reducirlo. Es por ello que la paradoja de Jevons sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en debates sobre sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, cuyo impacto en el consumo de recursos aún está por determinarse.
Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.